Buenos días, bienvenida a la información. Buenos días, ¿cómo están ustedes y a todos los oyentes de Radio Auténtica? ¿Cómo han estado? Pues preocupados, concejal. Definitivamente aquí José Luis nos hace una radiografía de la seguridad, de lo que vive la capital de la República, movilidad, y uno dice, Dios santo, pero es que duele la cabeza iniciar todas las semanas con el mismo tema. Fuera de eso, las graves denuncias que hablábamos con una colega suya hace unos momentos y pues lo deja uno pensativo. ¿Las denuncias en el Consejo funcionan o funcionan las denuncias de un medio de comunicación? Porque parece que como que frente a las denuncias de los concejales no pasará nada, pero cuando una revista como la revista Cambio denuncia, ahí sí se hacen medidas frente al tema de la UAS. ¿Qué pasa con la renuncia de la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos en Bogotá, concejal María Victoria Vargas Silva? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que efectivamente también las denuncias que se hacen en el Consejo de la Ciudad, el ejercicio del control político, pues en este caso quiero decirle que fueron muy eficaces. Debo decirle que a finales del año pasado, el 20 de diciembre, quien les habla, María Victoria Vargas Silva, en el debate de control político de la bancada del Partido Liberal Colombiano, pues hice unas denuncias muy graves sobre presunta corrupción al interior de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, y donde afirmé que yo había recibido una información muy grave sobre la situación en el sentido de que presuntamente se habían pagado 1.500 millones de pesos a la directora de la UAS por la adjudicación del contrato para la concesión de los cementerios, la operación y administración de los cementerios en la ciudad, y que eran tan graves las denuncias que yo había recibido, pero que le correspondería verificarlas a la Fiscalía General de la Nación, que inmediatamente puse en conocimiento, ese mismo día en que tuve esa información, puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con las grabaciones correspondientes de la persona que me decía que había pues, casos de horror allá con ese contrato, y que de otra parte pues se habían pagado 1.500 millones de pesos. Entonces, como eso le correspondía verificarlo a la Fiscalía General de la Nación, pues procedí entonces a ponerlo ese mismo día, el 20 de diciembre del año pasado, le comuniqué y le solicité al señor Fiscal General de la Nación que por favor, que yo inclusive había grabado esas denuncias que a mí me hacían, porque pues necesitaba ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, y a la persona que me dio la información le dije, ¿usted me permite que yo grabe lo que usted me está diciendo? Y me dijo, sí, me llamo fulano, tal, bueno, lo que pasó, eso es parte de la reserva, y pues ya lo puse en conocimiento de la Fiscalía. De otra parte, también hay que hacer el reconocimiento, la revista Cambio sacó en el día de ayer otros aspectos también supremamente graves, pero también debo decirle que en el día de ayer, a primera hora, quien le habla, María Victoria Vargas Silva, le solicitó al presidente del Consejo, a la mesa directiva, a todas las bancadas con representación en el Consejo, que sin distingo de partido político, los liberales, conservadores, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, Partido Verde, así fueran partidos de gobierno, de oposición, que por el bien de la ciudad nos uniéramos y le mandáramos un mensaje a la alcaldesa mayor solicitándole que apartara del cargo a la señora directora de la UAS por esas presuntas irregularidades que denunció no solamente María Victoria Vargas, también lo denunció la concejal Bastidas, otros hechos distintos a los que yo denuncié el 20 de diciembre y que corroboramos entre todos. Entonces, pues yo creo que en este caso, por primera vez, y yo hice esa solicitud, que todo el Consejo en pleno le solicitara a la alcaldesa, y pues el resultado usted ya lo conoce, que renunció irrevocablemente la directora de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Ahora, si usted quiere decir, pues a veces sí, es más, somos más, digamos, las denuncias que se hacen a veces en el Consejo de la Ciudad, se hacen, pues, o a veces no, muchas veces con todas las pruebas, con todos los documentos correspondientes, y también lo hacen los medios de comunicación, y uno quisiera que con la misma celeridad con la cual nosotros hacemos a veces muchas investigaciones y debates de control político, también con esa misma celeridad actuaran los organismos de control. ¿Qué le corresponde a la Personería de Bogotá? A la Personería de Bogotá le corresponde dar resultados y decirle a la ciudad, nosotros investigamos,
y hay lugar o no a establecer una sanción disciplinaria, que es de acuerdo a sus funciones, la competencia que tiene asignada la Personería de Bogotá, a la Contraloría de Bogotá, el control fiscal, que ya lo hizo también, hizo una auditoría especial y encontró pues muchas cosas, entre otras como los recursos que debían ser que estar en una fiducia, pues finalmente no se hicieron, no se consignaron todos los recursos allá. Entonces pues creo que en un momento dado pues también es que pues finalmente el Consejo de la Ciudad pues está en ejercicio de control político, es lo que debe pues de estar denunciando permanentemente, vigilar que los recursos públicos se ejecuten correctamente, y pues eso es lo que hemos venido haciendo desde el Consejo de Bogotá. Y le reitero, en mi caso desde el 20 de diciembre, lo que sacó ayer la revista Cambio, ya María Victoria Vargas había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que presuntamente se pagaron un soborno para lograr que se le adjudicara el contrato a esa concesión por más de 41.000 millones de pesos, y ahora vemos que entre unos y otros se acusan, pero lo cierto es que la corrupción debe parar, que debemos estar luchando permanentemente contra ese cáncer que ha permeado todas las instituciones públicas y privadas. Es la concejal María Victoria Vargas Silva, que creo que es una de los seres humanos y de los concejales que más ha denunciado, que se ha dado unas pelas impresionantes, José Luis, en el Cabildo Distrital para denunciar temas salud, pero no, lo que nos preguntábamos cerrando el año, ¿pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Qué está pasando? Pero hoy está pasando y está sucediendo. Concejal María Victoria, usted me dice lo personería, yo pregunto, los entes de control distrital debían de haber tomado carta en el asunto antes de... ¿Y ahora qué va a pasar? Porque no es solamente la renuncia, sino tiene que pasar algo después de esta renuncia, concejal. Claro que sí, es que no es solamente la renuncia, porque el problema no se soluciona con que ella renuncie. Digamos, desde el punto de vista del control político del Consejo de la Ciudad, pues que bien que se vaya, que se apartara del cargo. Pero por supuesto que esperamos una respuesta pronta, oportuna y eficaz de todos los organismos de control, que se sancione desde el punto de vista penal, disciplinario y fiscal a los presuntos responsables realmente de este descalabro de un contrato de 41.000 millones de pesos, con cuyo parece que no se dio cuenta en la UAS nadie, ni los interventores, ni quienes se suscribieron el contrato, y quienes hicieron todos los estudios previos para efectos de la adjudicación de ese contrato, que no se dieron cuenta quiénes hacían parte de esa unión temporal, quienes si verdaderamente tenían toda la experiencia para la prestación de este servicio a través de concesión. Entonces, que todo eso se investigue, que no quede ahí en el tintero, porque sí, hoy salió la directora de la UAS, por supuesto que ha debido hacerlo como se hizo y por solicitud en pleno del Consejo de la Ciudad, a solicitud mía, porque así consta que así lo solicité. Pero, pues finalmente lo que necesitamos es que se establezcan las responsabilidades y que se impongan todas las sanciones, pero que se haga pronto, porque como ustedes muy bien lo dicen, muchas veces eso queda ahí, todos pendientes de qué pasa, y pasan los años y no pasa absolutamente nada. Aunque mire, quiero contarles, por ejemplo, conocí también que en la revista Semana publicó que ya se acusó, pues digamos, al que era gerente de Transmilenio en la administración precisamente del exalcalde Samuel Moreno, el doctor Fernando Páez, que ya lo acusaron también por celebración indebida de contratos, en fin, de todo ese escandaloso contrato en el que se dio en esa administración, que era lo de Recaudo Bogotá. Bueno, yo denuncié cuando era presidenta del Consejo hace 10 años, también ese posible direccionamiento de ese contrato, y el tiempo se encargó de darnos la razón. De manera que queremos que no se espere tanto tiempo, pero que lo más pronto los organismos de control le den una respuesta a la ciudad, que está esperando que realmente nos digan qué fue lo que pasó. Hechos macabros, como por ejemplo la desaparición de personas, que los llevan allá, los entierran en los hornos crematorios. Bueno, todo esto tan grave que conocimos también a través de la revista Cambio, pues eso amerita realmente una investigación de esas que siempre decimos exhaustivas, claro que sí, pero que produzcan resultados lo más pronto posible. Claro, no, es que
Es que cada vez que empezamos a ahondar sobre todo lo que ha denunciado la concejal María Victoria, todo lo que devela la revista Cambio, uno dice, esto sucede en Bogotá, concejal, esto sucede, es que esto parece que sucediera en un pueblo lejano por allá, donde no hay control, donde nadie tiene los ojos puestos, pero en Bogotá, la capital de la República de Colombia, increíble. José Luis Ramírez Morales, para cerrar con la concejal María Victoria y agradecerle ese tiempo que nos dedica en estos momentos a los oyentes del Sistema Informativo Auténtica, José Luis. Pues no, es un honor poder saludar a la doctora María Victoria Vargas, desearle lo mejor de lo mejor. Había hecho también la denuncia que la sacamos aquí en el Sistema Informativo Auténtica sobre la situación del secretario de Salud y los teléfonos de 200.000 pesos a 3 millones de pesos, no se olvide. También hizo esa denuncia la doctora María Victoria Vargas. Pero bueno, como les había dicho a los oyentes, desde el 20 y desde antes del 20 venía hablándose de esta situación. Ahí están las cartas radicadas de la doctora María Victoria Vargas, donde consta que ella hace la denuncia, que la lleva a la fiscalía, ojo, ella la lleva a la fiscalía, y justamente esa denuncia de la fiscalía que usted hizo, doctora María Victoria, quiero preguntarle, ¿esto podría llevar a esta funcionaria, porque es que es muy grave las denuncias que usted hizo desde el año pasado, a la cárcel? Que eso le corresponde establecer es a la Fiscalía General de la Nación. A ellos es a los que les corresponde establecer la presunta responsabilidad penal de los funcionarios que intervinieron en todo este proceso de contratación del contrato para la concesión de los cementerios. Es a la Fiscalía a la que le corresponde, de manera que ese respeto a la competencia, yo puse ese mismo día que tuve la información en conocimiento de la fiscal Barbosa, solicitándole que si había lugar se abriera la investigación y que me mantuviese informada sobre pues lo que le estaba informando en ese momento, aportándole las grabaciones correspondientes sobre la información que recibí, pero que era a ellos los que les correspondía verificar si las informaciones que a mí me dieron eran ciertas o no eran ciertas. Lo que yo sí veo es que coincide también con lo que dice la revista Cambio en el día de ayer, en lo que tiene que ver con el pago de presuntas comisiones o sobornos para lograr la adjudicación de ese contrato. Una pregunta más, si usted me lo permite, doctora María Victoria, que sé que va para su reunión al Consejo de Bogotá, es la siguiente. ¿Qué ocurre entre la denuncia que usted hace a nivel nacional, porque es que no la hizo a nivel aquí Bogotá, ¿no? Te denuncia y dice y sale por los medios y cuenta lo que está pasando en Bogotá, en la UAS? ¿Y por qué considera usted que no se toman las medidas de la administración preventivas para decirle, llamarle, decirle, bueno, qué es lo que está pasando, esas denuncias que se vienen haciendo en el Consejo de Bogotá, qué desierto tienen, qué no tienen desierto, qué es lo que está pasando en la UAS, de la propia administración distrital, haberla llamado antes? Bueno, yo pienso que efectivamente eso fue lo que clamamos ayer, o solicitamos los 45 concejales de la ciudad, que la alcaldesa mayor de la ciudad, que es una persona que lideró la consulta anticorrupción, ¿no es cierto?, que mucha gente, yo diría una de las razones por las cuales depositó su voto por ella para que representara a los bogotanos en el primer cargo de la ciudad, pues era precisamente su lucha contra la corrupción. Entonces, lo mínimo que uno esperaba es que, como usted muy bien lo dice, que la llamara qué fue lo que pasó, independientemente, como lo decía yo ayer, yo no estoy diciendo que hoy que esta señora es una delincuente, porque a quien le corresponde establecerlo es a la Fiscalía General de la Nación. Pero lo que mínimo que uno esperaba es que le hubiesen dicho, apártese del cargo y defiéndase por el bien de la ciudad, pero no permanezca en el cargo. Bueno, finalmente ayer ella presentó su renuncia irrevocable y la alcaldesa mayor de la ciudad la aceptaron. Pues concejal María Victoria Vargas Silva, gracias siempre por atender los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica. En este 2023 estaremos tocando su puerta y colocándole a los capitalinos, a los bogotanos, esa voz de una mujer que denuncia con vehemencia estas irregularidades en la capital de la República. Concejal, un abrazo fuerte a la distancia y gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Seguiremos luchando contra la corrupción. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La concejal de Bogotá, María Victoria Vargas Silva, José Luis, creo que la noticia es que uno empieza a desglosar. Don Carlos, y esto... no lo podemos nosotros, disculpe que me dé risa porque hay que ponerle risa al asunto, pero es que no sé, don Carlos, qué hacer. Yo no sé, yo le iba a decir a usted que me ayudara a conseguir un puesto en el distrito, alguna cosa, pero qué tal que me nombren pero la gente la nombran y sale robando.
y sale haciendo cosas indebidas, y sale tirándole a la ciudad, y sale. Es que esto es muy grave, don Carlos, esto es muy grave. No es que uno lo quiera hacer grave, ni que José Luis, ¿cómo hace que no, es que fíjense ustedes, se tienen que poner de acuerdo los 45, y los 45 están presionando para que la señora alcaldesa de Bogotá, que tampoco tiene la culpa, no estamos diciendo eso, ni lo de que le dije de Transmilenio, yo no estoy diciendo que Transmilenio y que el gerente es culpable del salvajismo de los ciudadanos, no, pero uno se pregunta, don Carlos, ¿qué nos está pasando? Pero, es decir, pero léame este párrafo cortico así. Es que es algo que uno se pone a preguntar, ya, pero por eso le decía yo a la concejal, esto está pasando en Bogotá, la capital de la República de Colombia, es que no está pasando por ahí en otro lado, porque se habla que los cementerios distritales fueron usados para desaparecer cuerpos de jóvenes manifestantes. ¿Ah? O sea, cosas sí. como que uno dice... Y le quiero decir una cosita, don Carlos, le quiero decir una cosa y gracias por su paciencia y a los oyentes. Yo le quiero advertir, porque cada vez que no quiero meter todo en una sola bolsa, le quiero anunciar que el llamado a dar respuesta hoy es la policía. ¿Cómo así que desaparecen jóvenes? ¿Cómo así que creman? ¿Cómo así que hay desapariciones y nadie sabe? La policía tiene que dar una explicación, tiene que decir algo, qué sabían ellos, cómo iban, cómo son los desaparecidos. Ellos tienen unidades investigativas. Uno va a una marcha, bien o mal, guste el que no, protestamos, y entonces desaparece, entonces la mamá dice que no me cuenta, que el niño no está, y entonces se utilizaban estos hornos crematorios. ¿Cómo no se paga el gas? ¿Cómo hay una serie de coimas para una gente, para que calle qué, oculte qué? Ese maravilloso cementerio que usted y yo conocemos, el del sur, nuestro cementerio del sur, el tradicional, el de siempre, el de Matatigres. ¿Se acuerda usted? Allí se hacía ese tipo de acciones. Es que uno queda, pues yo sé que la doctora María Victoria no puede decir sí, pero es la fiscalía, pero esto tiene que ir, vamos a tener más sorpresas, don Carlos. Acuérdese, más sorpresas vamos a tener frente a una situación. ¿Cómo se levanta uno con esta? Pues desde ayer, uno con esta pepa en la cabeza, no sé, pero ¿qué fue lo que pasó? No, es que es muy duro. Es muy duro. Esta es la noticia del día en la capital de la República. Más allá de la renuncia de la directora de la UAEPS, las irregularidades que se vienen acrecentando, se vienen develando y qué va a pasar en las medidas por los entes de control ahora del tema nacional. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica.